¿Alguna vez has sentido que simplemente no puedes más? ¿Que cada día se siente como escalar una montaña con los zapatos desatados y una mochila llena de piedras? Si en este momento tu alma está gritando necesito un respiro, quiero que sepas algo, no estás solo, y definitivamente no estás derrotado. Hay una historia en la Biblia que cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que significa encontrar fuerzas cuando todo parece perdido. Es la historia de un joven pastor que pasó de cuidar ovejas en el campo a esconderse en cuevas oscuras, huyendo por su vida del mismo rey que debería haberlo protegido. Este joven se llamaba David, y lo que hizo cuando sus fuerzas se agotaron por completo es exactamente lo que tú necesitas hacer hoy. Mientras otros se rendían o buscaban soluciones desesperadas, David descubrió un secreto que lo transformó de fugitivo a rey, de quebrantado a poderoso, de sin esperanza a ejemplo de fe para toda la humanidad. Y aquí está la parte más increíble. Ese mismo secreto está disponible para ti ahora mismo, sin importar qué tan imposible parezca tu situación. ¿Estás listo para descubrir qué hizo David cuando no tenía fuerzas ni para dar un paso más? ¿Quieres aprender cómo transformar tu momento más oscuro en el punto de partida de tu mayor victoria? Entonces acompáñame en este viaje extraordinario donde descubriremos que cuando nuestras fuerzas humanas se agotan, ahí es donde comienza el verdadero milagro. Al final de este mensaje, te guiaré en una oración poderosa que conectará tu corazón directamente con la fuente de fortaleza que nunca se agota. Prepárate para experimentar la misma renovación que transformó a David y que puede transformar tu vida hoy mismo. Cuando David se encontraba huyendo en las cuevas del desierto, perseguido por el rey Saúl, no tenía un ejército poderoso ni riquezas que lo protegieran. Lo único que tenía era una fe sincera que lo sostenía en cada paso incierto. En esos momentos de máxima vulnerabilidad, David entendió algo que muchos de nosotros olvidamos cuando las tormentas de la vida nos golpean, que nuestra fuerza no viene de lo que vemos, sino de en quién confiamos. El Salmo capítulo 27, versículo 1 nos recuerda estas palabras poderosas que David escribió desde su experiencia: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando enfrentamos casos imposibles, es precisamente ahí donde Dios quiere mostrarnos que Él es nuestro refugio inquebrantable. La diferencia entre David y muchos otros reyes de su época no estaba en su habilidad militar o su astucia política, sino en su capacidad de mantener la confianza incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Mientras otros líderes buscaban alianzas humanas y estrategias terrenales, David había aprendido que la verdadera fortaleza viene de una entrega a Dios completa y sin reservas. Imagínate por un momento estar en una cueva oscura, sin saber si al amanecer seguirías con vida, y aún así encontrar la paz para escribir palabras de esperanza que seguirían consolando corazones miles de años después. Esa es la clase de confianza que transforma no solo nuestras circunstancias, sino nuestro mismo carácter. Cuando aprendemos a descansar en las promesas divinas, descubrimos que Dios me escucha no solo en los momentos de celebración, sino especialmente en esos valles profundos donde nadie más puede llegar. Es fascinante observar cómo David no negaba la realidad de sus problemas, pero tampoco permitía que esa realidad definiera su esperanza. En el Salmo capítulo 57, versículo 1, escrito durante una de sus huidas, declara: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti confía mi alma. Esta no era una oración superficial o una frase bonita para sonar espiritual, era el grito genuino de alguien que había experimentado la fidelidad de Dios en situaciones donde la lógica humana no ofrecía ninguna salida. David sabía que cuando nuestras fuerzas se agotan, ahí es donde comienza la verdadera aventura de la fe. Los casos imposibles no son obstáculos para Dios, sino oportunidades para que su poder se manifieste de maneras que nunca podríamos imaginar. En esos momentos de máxima debilidad, cuando sentimos que no podemos dar ni un paso más, es cuando estamos más cerca de experimentar una bendición que cambiará para siempre nuestra perspectiva de lo que significa confiar verdaderamente. David no era de esos que oraban solo cuando las cosas iban bien o cuando necesitaba impresionar a alguien con palabras bonitas. Sus oraciones nacían desde lo más profundo de su ser, especialmente cuando se encontraba en esos rincones oscuros de la vida donde parecía que hasta Dios se había olvidado de él. En el Salmo capítulo 142, versículo 2, David derrama su corazón: Delante de él expongo mi queja, delante de él doy a conocer mi angustia. Esta clase de oración sincera no tiene filtros ni pretensiones, es el alma desnuda presentándose ante su Creador con una honestidad que desarma cualquier barrera. Cuando nuestras fuerzas se agotan y sentimos que estamos al borde del colapso, es precisamente ahí donde la oración se convierte en nuestro oxígeno espiritual. David había descubierto que Dios me escucha no solo las peticiones elegantes, sino especialmente esos gemidos del corazón que ni siquiera sabemos cómo expresar en palabras.
La belleza de las oraciones de David radica en que nunca fingía estar bien cuando no lo estaba, pero tampoco se quedaba atrapado en la queja sin propósito. Sus oraciones eran como conversaciones íntimas con un amigo cercano que conoce cada detalle de tu historia y aún así te ama incondicionalmente. Cuando lees el Salmo capítulo 25, versículo 18, puedes sentir la vulnerabilidad real: mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. David entendía que la fe sincera no se trata de aparentar fortaleza, sino de reconocer nuestra necesidad y presentarla con confianza ante quien tiene el poder de transformar cualquier situación. En esos momentos de causas urgentes, cuando el tiempo parece agotarse y las soluciones humanas han fallado, la oración se convierte en el puente que conecta nuestra desesperación con la esperanza divina. Es como si David hubiera aprendido que cada lágrima derramada en oración se convierte en semilla de una bendición futura. Lo que más impresiona de las oraciones de David es cómo lograba pasar de la angustia a la alabanza en un mismo salmo, no porque negara sus problemas, sino porque había aprendido a ver más allá de las circunstancias temporales. En el Salmo capítulo 30, versículo 5, él mismo nos enseña: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esta transformación no era un truco mental o una técnica de pensamiento positivo, era el resultado natural de una entrega a Dios tan completa que incluso en medio del dolor, podía discernir la mano amorosa de su Padre Celestial trabajando en su favor. David sabía que cuando oramos desde un corazón quebrantado pero confiado, estamos creando espacio para que la promesa divina se manifieste en formas que superan nuestras expectativas más audaces. En esos casos imposibles donde la lógica humana no encuentra salida, la oración sincera se convierte en la llave que abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Hay algo poderoso en la manera como David manejaba los momentos más oscuros de su vida. Siempre encontraba la forma de recordar las promesas que Dios le había dado, especialmente cuando parecía que esas promesas se estaban desvaneciendo como humo. Cuando el profeta Samuel lo ungió siendo apenas un joven pastor, David recibió la promesa de que sería rey, pero luego pasó años huyendo en cuevas, siendo perseguido como un criminal por el mismo trono que Dios le había prometido. En esos momentos de máxima confusión, cuando la realidad contradecía completamente la promesa, David desarrolló una capacidad extraordinaria para aferrarse a las palabras divinas con una fe sincera que desafiaba toda lógica humana. El Salmo capítulo 119, versículo 147 declara: me anticipé al alba, y clamé, esperé en tu palabra. David había aprendido que las promesas de Dios no están sujetas a nuestro cronograma humano, sino que se cumplen en el tiempo perfecto de aquel que ve el panorama completo. Cuando sentimos que Dios me escucha pero las respuestas parecen retrasarse, es precisamente ahí donde nuestra fe se fortalece y madura. La diferencia entre David y muchos otros que recibieron promesas divinas era su capacidad de mantener viva la esperanza incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario. Mientras estaba escondido en la cueva de Adulam, rodeado de hombres desesperados y perseguido por un ejército, David no permitió que la realidad temporal borrara la realidad eterna que Dios había declarado sobre su vida. En el Salmo capítulo 57, versículo 2, escribe: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿Puedes imaginar la fortaleza interior que se requiere para declarar que Dios te favorece cuando aparentemente todo está en tu contra? Esta clase de entrega a Dios va más allá de las emociones o las circunstancias. Es una decisión deliberada de alinear nuestros pensamientos con la verdad divina, sin importar lo que nuestros ojos físicos estén viendo. Los casos imposibles se convierten en escenarios perfectos para que las promesas de Dios brillen con mayor intensidad. David había desarrollado una práctica que todos podríamos imitar. En lugar de enfocarse en lo que no veía cumplido, se concentraba en recordar todas las veces que Dios había sido fiel en el pasado. Cuando enfrentó a Goliat, no se basó solo en su valentía juvenil, sino en el recuerdo vívido de cómo Dios lo había librado del león y del oso mientras cuidaba las ovejas de su padre. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37, David declara: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Esta no era presunción sino memoria santificada, la capacidad de usar las victorias pasadas como combustible para la fe presente. Cada bendición experimentada se convertía en una piedra de recordación que fortalecía su confianza para las batallas futuras. Cuando atravesamos causas urgentes y sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen, recordar las promesas cumplidas del pasado se convierte en el ancla que mantiene firme nuestra esperanza, sabiendo que el mismo Dios que fue fiel ayer será fiel mañana. David había descubierto algo que muchos de nosotros tardamos años en aprender, que la verdadera fortaleza no viene de evitar las tormentas, sino de saber dónde refugiarse cuando éstas llegan con toda su furia. En el Salmo capítulo 91, versículo 1,
encontramos una de las declaraciones más poderosas que David nos legó: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no era solo una frase poética escrita en un momento de inspiración, era el testimonio viviente de alguien que había experimentado la protección divina en situaciones donde cualquier refugio humano había fallado. Cuando nuestras fuerzas se agotan y sentimos que estamos completamente expuestos a los vientos adversos de la vida, David nos enseña que existe un lugar seguro donde podemos encontrar no solo protección, sino renovación completa. La presencia de Dios no es un concepto abstracto, sino un refugio real donde nuestra alma encuentra el descanso que tanto necesita. En esos momentos de oración sincera, cuando nos acercamos con un corazón quebrantado pero confiado, experimentamos que Dios me escucha y responde desde su morada santa. Lo fascinante de la experiencia de David es que él no buscaba la presencia de Dios solo en los momentos difíciles, sino que había cultivado una relación tan íntima que la presencia divina se había convertido en su hogar espiritual. En el Salmo capítulo 23, versículo 6, David declara con una confianza absoluta: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta mentalidad de morada permanente en la presencia divina transformaba completamente su perspectiva ante cualquier crisis. Mientras otros corrían de un lado a otro buscando soluciones temporales, David había aprendido a correr hacia el trono de la gracia donde encuentra ayuda oportuna en tiempo de necesidad. Su entrega a Dios no era una rendición de derrota, sino una decisión estratégica de posicionarse donde la ayuda verdadera se encuentra. Los casos imposibles pierden su poder intimidante cuando los enfrentamos desde la seguridad de la presencia divina, donde cada promesa cobra vida y se manifiesta en formas que superan nuestra comprensión. David nos enseña que buscar refugio en la presencia de Dios no es escapismo ni una forma de evitar la realidad, sino la manera más inteligente de enfrentar cualquier desafío desde una posición de fortaleza sobrenatural. En el Salmo capítulo 46, versículo 1, él nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra pronto aquí no se refiere solo a velocidad, sino disponibilidad inmediata. Dios no es un refugio que debemos buscar por horas o días, sino que está siempre accesible para quien lo busca con fe sincera. Imagínate tener acceso las 24 horas del día a una fortaleza inquebrantable donde puedes encontrar paz en medio del caos, sabiduría en medio de la confusión, y fuerzas renovadas cuando sientes que ya no puedes más. Cuando experimentamos una bendición tras otra al refugiarnos en su presencia, entendemos por qué David podía mantener la esperanza incluso en las circunstancias más adversas. Las causas urgentes que nos quitan el sueño se transforman en oportunidades para experimentar la cercanía divina de maneras que nunca imaginamos posibles. Una de las habilidades más extraordinarias que David desarrolló a lo largo de su vida fue la capacidad de transformar sus momentos más dolorosos en expresiones de adoración que han consolado a millones de personas durante miles de años. No era que David ignorara el dolor o fingiera que las cosas estaban bien cuando claramente no le estaban, más bien, había aprendido el secreto de procesar sus emociones más profundas a través del filtro de la adoración. En el Salmo capítulo 30, versículo 11, David declara: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Esta transformación no era un truco mental ni una técnica de autoayuda, sino el resultado natural de una fe sincera que había aprendido a ver la mano de Dios incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Cuando nuestras fuerzas se agotan y sentimos que no hay razón para celebrar, David nos enseña que la alabanza no surge de nuestras circunstancias, sino de la naturaleza inmutable de aquel a quien adoramos. En esos momentos de oración donde apenas podemos susurrar las palabras, Dios me escucha y responde transformando nuestro gemido en una canción de esperanza. David había descubierto algo revolucionario: que la alabanza no es solo una respuesta a las bendiciones recibidas, sino también una herramienta poderosa para cambiar la atmósfera espiritual que nos rodea. En el Salmo capítulo 42, versículos 5 y 11, vemos cómo David se habla a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esta conversación interna muestra la lucha real entre las emociones humanas y la decisión consciente de mantener una perspectiva de fe. David no negaba sus sentimientos de desánimo, pero tampoco permitía que esos sentimientos tuvieran la última palabra en su corazón. Su entrega a Dios incluía la disposición de ofrecer alabanza incluso cuando no se sentía con ganas de hacerlo, sabiendo que esta decisión abriría el camino para experimentar la presencia divina de manera tangible. Los casos imposibles se vuelven menos intimidantes cuando los enfrentamos con una actitud de adoración, porque la alabanza nos conecta con la perspectiva eterna donde todas las promesas de Dios son sí y amén.
Lo más impresionante de la transformación que David experimentaba era que no solo cambiaba su estado emocional, sino que también alteraba las circunstancias espirituales a su alrededor. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, vemos un ejemplo poderoso de esto cuando el pueblo de Judá salió a la batalla cantando alabanzas, y Dios puso emboscadas contra sus enemigos. David había aprendido que la alabanza es una forma de guerra espiritual que confunde al enemigo y abre caminos sobrenaturales para la victoria. Cuando enfrentamos causas urgentes que parecen no tener solución, la alabanza se convierte en la llave que abre puertas en dimensiones que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Imagínate el poder que se desata cuando decidimos adorar en medio de la tormenta, cuando elegimos declarar la grandeza de Dios precisamente en esos momentos donde todo parece indicar lo contrario. Esta clase de alabanza sacrificial, nacida no de la comodidad sino de la confianza, se convierte en el catalizador para bendiciones que trascienden nuestra capacidad de comprensión y nos enseñan que verdaderamente Dios hace nuevas todas las cosas. David entendía algo fundamental que muchos líderes de su época pasaron por alto, que la fortaleza espiritual no es un logro solitario, sino que se cultiva mejor en comunidad con personas que comparten la misma fe sincera y el mismo compromiso con los propósitos divinos. Cuando David estaba en la cueva de Adulam, no se aisló en su dolor, sino que atrajo a su alrededor a otros que también necesitaban esperanza y dirección. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, leemos, «Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu». Lo extraordinario es que David transformó este grupo de personas quebrantadas en un ejército de valientes que cambiaría la historia de Israel. Cuando nuestras fuerzas se agotan y sentimos que estamos luchando solos contra problemas que nos superan, David nos enseña que Dios frecuentemente envía personas específicas para caminar junto a nosotros en el valle más oscuro. La clave está en reconocer que Dios me escucha no solo a través de la oración personal, sino también mediante las voces de hermanos en la fe que llegan en el momento exacto para recordarnos las promesas que habíamos olvidado. La sabiduría de David para elegir compañía se evidencia en los nombres de sus valientes, registrados en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Estos no eran simplemente soldados habilidosos, sino hombres que compartían su visión y su entrega a Dios de manera tan profunda que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por los mismos ideales. David sabía que en los casos imposibles, necesitamos más que técnicas o estrategias, necesitamos personas que puedan sostener nuestros brazos cuando ya no podemos levantarlos, como Aarón y Hur hicieron con Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 12. Imagínate el poder que se genera cuando un grupo de personas con fe genuina se reúne alrededor de una causa urgente, orando juntos, creyendo juntos, y actuando juntos bajo la dirección divina. David había experimentado que cuando nos rodeamos de personas que alimentan nuestra fe en lugar de drenarla, cada bendición se multiplica y cada desafío se vuelve más manejable porque estamos enfrentándolo desde la fortaleza de la unidad espiritual. Sin embargo, David también aprendió la importancia de discernir cuidadosamente quién merece acceso a los círculos más íntimos de nuestra vida, especialmente durante las temporadas de vulnerabilidad. La traición de Ahitofel, su consejero de confianza que se unió a la rebelión de Absalón, le enseñó que no todas las personas que se acercan durante nuestros momentos de éxito permanecerán fieles durante las pruebas. En el Salmo capítulo 55, versículo 12 al 14, David expresa el dolor de esta traición, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Esta experiencia no lo amargó ni lo hizo cerrarse a las relaciones genuinas, sino que lo ayudó a valorar aún más a quienes permanecieron leales en las buenas y en las malas. David nos enseña que mientras buscamos comunidad que fortalezca nuestra fe, también debemos desarrollar la sabiduría para identificar a aquellos cuyo corazón está verdaderamente alineado con los propósitos divinos. Las promesas de Dios frecuentemente se cumplen a través de las manos y voces de personas que Él coloca estratégicamente en nuestro camino, pero también debemos estar atentos para no abrir nuestro corazón a influencias que puedan debilitar nuestra confianza en momentos críticos. La diferencia entre David y muchos otros que recibieron promesas de Dios no radicaba solo en su capacidad de creer, sino en su disposición de actuar basado en esa fe incluso cuando las circunstancias parecían contradecir completamente lo que Dios había prometido. Cuando Samuel llegó a ungirlo como futuro rey, David no se sentó a esperar pasivamente que la corona llegara a sus manos. Continuó siendo fiel en lo poco mientras Dios preparaba su corazón para lo mucho. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos a David enfrentando a Goliat no porque se sentía valiente, sino porque su fe sincera lo impulsó a actuar cuando vio que el honor de Dios estaba siendo desafiado. Su famosa declaración «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina»,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Revela que David había aprendido a moverse desde una convicción profunda de que las promesas divinas requieren pasos de fe para manifestarse. Cuando nuestras fuerzas se agotan y sentimos que es imposible dar el siguiente paso, David nos enseña que la fe verdadera no espera sentirse lista, actúa confiando en que Dios me escucha y responderá en el momento preciso de la obediencia. David había desarrollado una mentalidad que todos deberíamos imitar. Veía cada desafío como una oportunidad para que Dios demostrara su fidelidad, no solo a él, sino a todos los que estaban observando. Cuando enfrentó a Goliat, no lo hizo solo por Israel, sino para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, como él mismo declaró en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Esta perspectiva transformaba cada acto de fe en un testimonio público del poder divino, convirtiendo los casos imposibles en plataformas para que la gloria de Dios se manifestara de maneras que impactarían a generaciones futuras. Su entrega a Dios no era un sentimiento pasivo, sino una decisión activa de alinearse con los propósitos divinos sin importar el costo personal. Imagínate el nivel de convicción que se requiere para correr hacia un gigante cuando todos los demás están huyendo, confiando únicamente en que las promesas de Dios son más reales que lo que nuestros ojos físicos pueden ver. En esas causas urgentes donde el tiempo apremia y las soluciones humanas han fallado, la fe activa se convierte en el catalizador que desata intervenciones sobrenaturales. Lo más notable de la fe de David era que no disminuía con el tiempo o las dificultades, sino que se fortalecía con cada experiencia de fidelidad divina. Años después de enfrentar a Goliat, cuando ya era rey y enfrentaba desafíos aún mayores, David seguía actuando con la misma valentía basada en la fe. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 19, antes de enfrentar a los filisteos, David consulta a Dios: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y cuando recibió la confirmación divina, actuó inmediatamente. Esta combinación de buscar dirección divina y luego actuar decididamente es el patrón que David estableció para todos los que queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. No se trata de actuar impulsivamente o sin sabiduría, sino de desarrollar la sensibilidad espiritual para reconocer cuando Dios nos está llamando a movernos y luego tener la valentía de obedecer sin titubear. Cada bendición que David experimentó fue el resultado de pasos de fe tomados en momentos donde la lógica humana sugería esperar, pero su corazón sintonizado con la voz divina le indicaba que era tiempo de actuar confiando en que el mismo Dios que había sido fiel en el pasado seguiría siendo fiel en el presente. Antes de orar juntos, quiero que tomes un momento para respirar profundamente. Inhala lentamente, exhala despacio, permite que tu cuerpo se relaje y que tu mente se aquiete. En este momento, vas a conectarte con el mismo Dios que sostuvo a David en la cueva, que lo fortaleció cuando sus enemigos lo rodeaban, y que nunca, jamás, lo abandonó. Respira una vez más y abre tu corazón para recibir la fortaleza que tanto necesitas. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento con un corazón que necesita de tu fortaleza. Como David en la cueva de Adulam, reconozco que mis fuerzas humanas se han agotado y que sin ti no puedo continuar. Señor Jesús, tú conoces cada una de mis luchas, cada una de mis lágrimas, y cada vez que he sentido que no puedo dar un paso más. Hoy te entrego todas mis cargas, todas mis preocupaciones, y todos esos casos que parecen imposibles de resolver. Como David declaró en el Salmo capítulo 62, versículo 8, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Te pido que seas mi refugio en esta tormenta y mi fortaleza en esta debilidad. Renueva mis fuerzas como las del águila, tal como prometiste en Isaías capítulo 40, versículo 31. Que pueda correr y no cansarme, caminar y no desmayar. Dame la fe sincera de David para confiar en tus promesas incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Que cada bendición de tu mano se manifieste en mi vida según tu perfecta voluntad. Padre, escucha mi oración y responde según tu misericordia. Que experimente tu presencia de manera tangible y que mi testimonio sea como el de David, un canto de victoria que inspire a otros a confiar en ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Sientes esa paz que comienza a llenar tu corazón? Esa es la presencia de Dios respondiendo a tu clamor, igual como respondió al clamor de David hace miles de años. Lo que acabas de experimentar no es casualidad, es el resultado de aplicar los mismos principios que transformaron la vida del rey más grande de Israel. Pero aquí viene la pregunta más importante: ¿qué vas a hacer ahora con esta revelación? ¿Vas a permitir que esta sea solo una experiencia emocional pasajera, o vas a tomar la decisión de vivir cada día como David vivió, confiando completamente en que Dios tiene el control de tu historia? El conocimiento sin acción es solo información, pero el conocimiento aplicado se convierte en transformación.
David no se quedó en la cueva lamentándose, se levantó, confió en Dios, y cambió el curso de la historia. ¿Estás listo para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia? ¿Estás dispuesto a levantarte de tu cueva y caminar hacia el destino que Dios tiene preparado para ti? Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir creciendo en tu fe, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana compartimos más enseñanzas poderosas que fortalecerán tu caminar espiritual y te ayudarán a vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. No camines solo en este viaje, únete a nuestra comunidad de fe donde juntos descubrimos los secretos de una vida victoriosa en Cristo. Suscríbete ahora y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que sus mejores días están por venir.